Veamos ahora nuestro último ejercicio de la unidad 4, el 4.20. El ejercicio 4.20 nos dice resolver los ejercicios 4.01, 4.03 usando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En este caso vamos a hacer el 4.01, que nos decía probar la hipótesis de que la muestra del ejercicio 2.08 proviene de una población normal. Punto A con media de 1000 y desviación estándar de 200, y el punto B sin hacer supuesto de sus parámetros. El ejercicio 208 nos decía, le han preguntado a 350 obreros de la industria de la construcción, seleccionados aleatoriamente de los 40.000 existentes en Córdoba, en relación con sus salarios semanales. Estime, la media, pedía ahí, un nivel de confianza del 95%. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá nosotros para este ejercicio son los datos que tenemos acá. Los salarios semanales, los intervalos y la cantidad de trabajadores que ganan en cada uno de los intervalos. Entonces, lo que tenemos que hacer acá nos dice la prueba de Kolmogorov. La prueba de Kolmogorov es una prueba en la que se quiere probar que una población tiene una distribución determinada. Entonces, en este caso, consideramos una media de 1000, una desviación estándar de 200 y el nivel de significación del 5%, que es el que da acá, y el tamaño de la muestra de 350. El procedimiento de esta prueba nos dice que debemos fijar las hipótesis. Como hipótesis nula vamos a poner la población que se quiere demostrar. En este caso la población tiene distribución normal. Y como hipótesis alternativa la población no tiene la distribución que queremos demostrar, en este caso la normal. Luego tomamos una muestra de tamaño n, que es lo que ya se hizo en el ejercicio 208, que es esto. Nos genera una distribución muestral. Con las muestras construimos una tabla de frecuencias observadas, donde calculamos las frecuencias relativas acumuladas que simbolizamos como F0 de X. FO de X en realidad. Entonces, lo que hacemos acá es calcular nuestro FO de X, las frecuencias observadas, que lo hacemos en función de la frecuencia relativa acumulada. Esto es el cuadro que tenemos acá, los intervalos salarios, la cantidad de trabajadores que ganan cada uno de los intervalos, y esta es la frecuencia acumulada. O sea, vamos sumando cada una de las frecuencias y nos da total 350. Luego la frecuencia relativa, que es la que tenemos acá, la calculamos como la frecuencia acumulada sobre el total de las observaciones, o sea, el total que es 50 sobre 350 le da esto, 120 sobre 350 le da acá, y así completamos esta columna de las frecuencias observadas. Luego debemos calcular las frecuencias acumuladas esperadas o teóricas, que las simbolizamos con f crítico de x, y que se obtiene de la tabla de la distribución que se quiere probar. En este caso es la normal. Entonces, para calcular este valor que está acá, yo les hice acá una demostración. Entonces, la primera frecuencia acumulada esperada la calculamos de esta forma. Tomamos el límite superior del intervalo que se trate y debemos calcular la probabilidad de que el salario sea menor o igual a ese monto, con una media de 1000 y una desviación estándar de 200. Entonces lo que tenemos que hacer acá es estandarizar este valor para poder ir a la tabla de distribución normal y encontrar la función de acumulación hasta ese valor de 700. Entonces para estandarizar recuerden que hacíamos 700, que es el valor que yo necesito estandarizar, menos la media, que dijimos que suponemos que es 1000, sobre la desviación estándar, que suponemos que es 200. Entonces realizamos esta operación y les da menos 1,5. Entonces yo necesito, para obtener la frecuencia acumulada esperada teórica de este intervalo, calcular la función de acumulación hasta menos 1,5. Recuerden que la tabla de distribución normal nos da la función de acumulación, pero a valores positivos. Entonces tenemos que hacer 1 menos la función de acumulación hasta 1,5. ¿Qué nos debería dar este valor que tenemos acá? Vamos a verificar. Entonces recuerden que tenemos que ver la función de acumulación hasta 1,5.
Entonces la función de acumulación hasta 1,5 es 0,9332. Entonces nosotros debemos hacer 1 menos la función de acumulación de 1,5 que es 0,9332 y me da 0,0668 que es el que tenemos acá en el ejercicio. Entonces ese va a ser el valor de la frecuencia acumulada esperada o teórica de este primer intervalo. Para calcular esta frecuencia acumulada esperada o teórica de este intervalo debemos hacer lo mismo que hicimos acá, solamente que debemos estandarizar el valor 900. Recuerden siempre que se hace sobre el valor superior del intervalo que tenemos acá de los salarios. En ese caso vamos a hacer 900 menos 1000 sobre 200 y nos va a dar una función de acumulación que debemos calcular. Entonces si realizan eso, le va a dar esta columna. Luego, el procedimiento de la prueba de Kolmogorov nos dice que debemos calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba de n o a es el máximo entre la diferencia de las frecuencias observadas y la frecuencia esperada, ¿sí? Entonces acá tenemos la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, me da el estadístico de prueba que va a estar dado por el máximo de ese valor de n o a que denominamos. Entonces acá hacemos la diferencia entre la frecuencia observada, 0,143 menos 0,067, 0,076. Luego 0,343 menos 0,309 nos da 0,34. Y así sucesivamente. Y para calcular, en realidad para determinar cuál es el estadístico de prueba, el que vamos a comparar con la región de aceptación y de rechazo, es el máximo de esa columna. En este caso, lo pongo acá con negrita, es 0,076. Entonces, el valor máximo de los de n o a va a ser mi estadístico de prueba, o sea, nuestro valor observado. En este caso, 0,076. Luego, comparamos ese valor observado con el valor tabulado, o sea, el A crítico, el A observado, nosotros necesitamos el A crítico, que es quien me delimita la región de aceptación y rechazo, en función de n, del tamaño de la muestra, y del nivel de significación que dijimos que era del 5%. Entonces, debemos ir a la tabla de Kolmogorov y ver ese valor crítico. En este caso, tenemos que nuestro valor crítico está dado por este valor. Es el valor 1,36 sobre n, y me da 0,073. Vamos a verificar en la tabla de Kolmogorov si esto es cierto, y tenemos acá la tabla de Kolmogorov. La tabla de Kolmogorov, lo que tenemos que ver es el tamaño de la muestra y el nivel de significación. Recuerden que el tamaño de nuestra muestra es 350 y el nivel de significación del 5%. Entonces, el nivel de significación lo tenemos acá y acá tenemos el tamaño de la muestra en esta columna. Dijimos que era 350. Buscamos en esta columna y vemos que la tabla de Kolmogorov nos da hasta un n igual a 100. Pero nos dice que aproximación para n grande, o sea, cuando n es mayor que 100, en este caso de nuestro ejercicio es 350, entonces calculamos el valor crítico con esta formulita que tenemos acá. Recuerden que esto es para el 5% de nivel de significación. Entonces en nuestro caso tenemos 1,36 sobre n, que es 350. Y ese me da el valor A crítico, que es el que tenemos acá calculado. Entonces hacemos 1,36 sobre el n nuestro, que es 350, nos da 0,073. Entonces ese es nuestro valor crítico que me delimita la región de aceptación y la región de rechazo. En este caso la región de rechazo va a ser 0,073 y 1. Nos dice acá que el límite superior es 1, que se corresponde a la suma de la frecuencia, o sea, este es mi límite. La suma de la frecuencia es 1, entonces la región de rechazo va a estar dado por el valor que yo obtengo de la tabla hasta 1. Y
mi estadístico de prueba, que lo tengo acá, que era la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, lo comparo con la región de aceptación y región de rechazo. En este caso vemos que mi estadístico de prueba pertenece a la región de rechazo, que es 0,076, está en el medio, está dentro, digamos, de estos dos límites. Entonces, como conclusión, decimos que el estadístico de prueba pertenece a la región de rechazo, entonces rechazo la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula me decía que la población tiene distribución normal. Entonces, al rechazar la hipótesis nula decimos que no hay evidencia suficiente para indicar que la muestra proviene de una población normal. Ojo que siempre es para un nivel de significación, entonces eso lo debemos poner. Un nivel de significación del 5% y con la media de 1000 y la desviación estándar de 200, que era lo que se suponía en el inciso A. Que era acá que decía, suponiendo esta media y esta desviación estándar. Ahora bien, el ejercicio en el punto B nos dice que debemos verificar si proviene de una población normal, pero sin hacer supuestos sobre sus parámetros, sobre esto, digamos. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es necesitamos calcular la media y la desviación estándar, que seguramente ya lo habíamos calculado en el ejercicio 208. Pero bueno, acá recordamos cómo calcular la media y la desviación estándar en el caso este de intervalos, en el caso de que tenemos intervalos. La media, que está dada por la marca de clase, por la frecuencia sobre el tamaño de la muestra, y nos da que la media es 980 y la desviación estándar, que la calculamos la varianza como la media de x al cuadrado menos la media cuadrada de x, y obtenemos que la desviación estándar es 230. Eso le hice yo acá los cálculos para que ustedes tengan en cuenta y recuerden, digamos, que lo deben tener en mente ya cómo calcular la media y la desviación estándar. El hecho es que acá tenemos la media 980 y la desviación estándar es 230. En este caso ya trabajamos con esta media y con esta desviación estándar. Recuerden que en el punto anterior habíamos trabajado con la media de 1000 y una desviación estándar de 200. Y todo lo demás es igual, solamente que ahora trabajamos con esta media y esta desviación estándar. Todo se calcula igual, o sea, la frecuencia observada y la frecuencia observada es la misma, que eso no varía. Lo que sí se va a calcular ahora es la frecuencia esperada, porque ahora trabajamos con otros valores de media y de desviación estándar. Entonces, tal cual como lo hicimos anteriormente, estandarizamos el valor 700, pero ahora con una media de 980 y una desviación estándar de 230. En este caso, estandarizamos el valor 700, todo igual que en el punto A, y obtenemos el f de 1 de menos 1,22, que si vamos a la distribución normal, a modo de repaso lo vemos, que tenemos que calcular 1 menos la función de acumulación hasta 1,22 con la tabla de distribución normal. 1,22 tenemos acá es 0,8888. 1 menos 0,8888 nos da 0,1112. Entonces, ese es el valor que tenemos acá. Y así sucesivamente van estandarizando los límites superiores, acuérdense de los intervalos estos, para estandarizar y calcular la frecuencia esperada. Luego buscamos el estadístico de prueba como el máximo entre la diferencia de la frecuencia observada y la frecuencia esperada, que en este caso es 0,032, y nuestro valor crítico sigue siendo el mismo porque el n sigue siendo 350, en este caso no varía, y vemos que nuestro A observado o el dn observado, que lo podemos denominar como dn o como A, pertenece a la región de aceptación porque está por la izquierda del límite inferior de la región de rechazo. Entonces, como conclusión decimos que como el A observado, el dn observado, pertenece a la región de aceptación, entonces acepto la hipótesis nula. Y concluimos diciendo que no hay evidencia suficiente para indicar que la muestra no proviene de una población normal para ese nivel de significación. Entonces en este caso, donde no tenemos valores
no tenemos datos de la media y la desviación estándar, donde estimamos los valores de la media y la desviación estándar, concluimos de que esa población esa muestra proviene de una población normal. Recuerden siempre que para un determinado nivel de significación, en este caso del 5%.